preguntas ya. Buenísimo. Elsa Ramírez nos pregunta si dentro de lo que tú has revisado, ¿qué opiniones hay sobre la generación Silver, que ella considera pueden tener todas las características mencionadas y con mucha actitud más allá de la edad? Ok, a ver, yo digo primero mi opinión general sobre el asunto de las generaciones. El asunto de las generaciones es una cuestión de reciente creación relativamente, que surgió en Estados Unidos para explicar un poco, o para tratar de explicar un poco los traumas que se habían derivado de la guerra de Vietnam. Y lo que se hizo fue un análisis de la historia de los Estados Unidos hacia atrás, intentando escribir una determinada cantidad de años para distintas generaciones con unas ciertas características. Y lo que se descubrió, o de algún modo se esquematizó, es que hay como cuatro grandes generaciones que van rotando en el tiempo, como si fueran estaciones del año, ¿no? Entonces hay una generación primavera, una verano, un otoño, un invierno, y entonces, claro, tienen características similares es decir, cada 5 generaciones, ¿no? Cuando una generación primavera, ¿no? O sea, nace en una situación soleada, cuidada, en la que, digamos, todos los elementos para fructificar están puestos, pero si tú naces en una generación verano, ya no es tan así, ¿no? Ya hay un cierto desencanto, nos caen las lluvias encima, eso es fecundo, no que no lo sea, pero hay problemas, ¿no? La generación otoño es una generación de desaliento, o sea, porque se están cayendo las hojas, uno pensaría que incluso puede ser una generación pesimista, pero curiosamente no, es decir, va a entrar a un tema de hibernación y luego va a resurgir en la edad madura y sobre todo en la vejez con personas con una gran personalidad, con capacidad de hacer cambios históricos. Y finalmente, las generaciones invernales, como probablemente sea la que nos está tocando, digamos, ver nacer, en donde ciertamente están preparados para lo que viene, porque no les queda de otra, ¿no? Pensemos en los jóvenes que perdieron, por ejemplo, a sus padres en Europa en la Segunda Guerra Mundial, pensemos en la gente que vivió la Gran Depresión en Estados Unidos, pensemos me refiero a la gente, a los chicos jóvenes, ¿no? Que vivieron la Revolución Mexicana, en fin, ¿no? O sea, son situaciones que no es que dice, bueno, mejor me cambio de canal y ya que estaba yo en una mejor situación, no, tienen que afrontarlo y resolverlo. Entonces yo un poco pensando en esto, por ejemplo, hablando con mis alumnos, es una cosa curiosa en mi vida, ahora doy clases a aprendices de psicólogos y les decía, ustedes son una generación privilegiada porque van a tener que inventar las terapias para resolver esos problemas mentales que están afrontando estos chicos, ¿no? De algún modo están preparados, sobre todo de cierto nivel socioeconómico para arriba, en el uso y el dominio de la tecnología, en cierta disposición para con los demás, pero no es algo automático. Yo, de hecho, y esa es mi crítica al asunto de las generaciones, creo que de ese nivel socioeconómico para abajo no existen. No existen. Es decir, ahora mismo un chico de 20 altos no es un millennial si no ha vivido en una situación socioeconómica más o menos holgada. Puede ser más un baby boomer o un X, ¿no? Pensando en esas caracterizaciones generales. Pero bueno, perdón, no sé si ya me extendí muchísimo, es un tema que como verán me apasiona, pero sí creo que estamos en posición de cultivar entre nuestros niños, en nuestros jóvenes y en nuestros colaboradores más recientes a grandes constructores de un mundo nuevo. Muchas gracias, Arturo. Susana González te pregunta si respecto a las metodologías suaves, ¿qué recomendación puedes hacerle para integrarlas en los equipos de TI? Igual ella comenta que recientemente vio una conferencia en Estados Unidos en la que señalaban que la metodología por proyectos debe dejarse un poco de lado para integrar las metodologías ágiles y hacer eficiente y eficaz la organización. Pide tu opinión al respecto. Sí, sin duda lo ágil es la tocada. Sin duda, ustedes lo han dicho, el Scrum es la tocada. Hablamos de DevOps al inicio, ¿no? Necesitamos colaborar
dejar de ver el proyecto como una realidad lineal, ¿no? Un segundito, por favor. Oh, gracias, perdón. Yo sé que estas son características de la nueva normalidad. ¿Eh? Exacto. Entonces, nada, decir que sí, que yo creo que debemos enfatizar el asunto que parece una paradoja, ¿eh? No, más bien, que es una paradoja y parece una contradicción. El asunto colaborativo, muy importante, y el asunto autogestivo. Y los dos empatan en el hecho de pensar en la agilidad y de pensar en los propósitos compartidos, ¿no? Sí, yo debo de poder autogestionarme, pero también de coordinarme. Y esto me parece que sea muy importante en el tipo de metodologías de la tecnología, pero yo diría que ustedes deberían de sentirse privilegiados en ese sentido, porque es verdad para cualquier otra industria. Lo que pasa es que todavía no se dan cuenta. ¿Ah? Entonces, también es un privilegio el estar cerca de la industria TI porque estamos teniendo la oportunidad de ver el futuro antes que los demás. Muchas veces cuando yo hablo de skills de futuro, la gente me dice, sí, skills for the future. No, no son skills for the future, son skills from the future. El futuro nos llegó, el futuro nos alcanzó y nos alcanzó hace tiempo, solo que no nos habíamos querido, no lo habíamos querido aceptar y ahora está sucediendo que bajo una circunstancia externa se hizo mucho más evidente, pero estaba ahí y ustedes lo saben como gente de tecnología. Entonces, coincido, Susana, creo que va por ahí el asunto. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Arturo. Fernando Rosas considera que los chavos del día de hoy son muy buenos técnicamente, pero que en soft skills hay mucho que trabajar en ellos. Pregunta qué sugieres y por dónde empezar. Ok, muy bien. Es cierto, es cierto. Hay también, digo, a mí me encantaría mencionar siempre estudios mexicanos y hechos aquí en la esquina, tal, ¿no? Pero por desgracia los que hacen todos los estudios o muchos de los estudios son nuestros primos, los güeros, ¿no? Entonces, hay por ahí un estudio en donde han descubierto varias cosas que son preocupantes. Una disminución de los jóvenes respecto de sus pares de generaciones previas para ser empáticos con los demás. O sea, digamos, si uno pensara, voy a exagerar la nota, voy a mencionar a mi papá, que ya está del otro lado de la frontera, ¿no? Ahí gozando de Diosito, que me decía que en la universidad, él murió de 90 y tantos años el año pasado, me decía, en la universidad nos hablábamos de usted y a las señoritas las acompañábamos, les poníamos el paraguas, etcétera. Y uno dice, oye, qué romántico, ¿no? No, no solo romanticismo, es un modo de entenderse entre personas, de entender la necesidad del otro. Y claro, te empezabas a hablar de tú cuando te hacías amigo y era un modo de decirse amigo, ¿no? Por contraste, ¿no? Voy a llevarlo al otro extremo. Una amiga maestra de ITAM me decía, no sé cómo se llaman mis alumnos, porque todos se llaman güey y huella, ¿no? Entonces, claro, los alumnos tampoco sabían cómo se llamaban sus compañeros, ¿no? Decían, oye, güey, dice, es que no sé cómo se llama. Ahora, curiosamente, el Zoom nos ha facilitado la cuestión, porque aparece allá abajo en nuestro membrete el nombre de fulano, que es la cara de la fulanita que hemos visto durante los últimos 3 semestres, ¿no? Pero no sabíamos quién era. Entonces, ha descendido la empatía. Y la otra cosa que ha descendido y que me parece importante también de indicar es nuestra capacidad de leer el lenguaje corporal. Lenguaje del cuerpo, lenguaje de las manos, lenguaje del rostro, porque estamos metidos en la pantalla. ¿Okay? Y entonces los chavos metidos en la pantalla lo que necesitan es una especie como de mecanismo que les haga subir la cabeza. Entonces, a la pregunta ¿por dónde empezar? Hay que sacarlos para la mayor parte de las cosas que se puedan de la pantalla. Por ejemplo, quiero descansar en pandemia. Voy a ver una película en Netflix. Error garrafal, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es sacar y decir, me voy al jardín, me voy a un parque, converso con alguien, a la hora de la comida hacemos una sobremesa, recuperamos el tiempo de esas sobremesas largas que había antes en las familias, en fin, cosas fuera de pantalla, para que la gente vuelva a habituarse a qué estas cosas significan, ¿no? Y por otro lado, a tener mucho más contacto con el dolor y con la necesidad de los semejantes. Por cierto, que estoy seguro que la pandemia va a tener
en muchos, no en todos, por desgracia, pero sí en muchos, un efecto benéfico en este sentido. Si nosotros trabajamos adecuadamente, si escuchamos, si atendemos, si nos mantenemos cerca de nuestros equipos de colaboración, atentos a las cosas, vamos a descubrir que hay gente que está descubriendo el sufrimiento personal y de los demás. Y también en el personal, por contraste, el de los demás, y entonces está desarrollando habilidades blandas, o por lo menos está en la disposición de hacerlo, y ahora es la chamba del líder ponerlos a trabajar en ese sentido. Mil gracias, Fernando. Gracias, Arturo. Hay algunas preguntas más, entonces damos pie. Liliana Navarro, ¿cómo se pueden incorporar estos soft skills en los liderazgos funcionales? Ok. A ver, Liliana, ¿verdad? Sí, Liliana Navarro. Sí. Ok. Lo primero es una comprensión distinta del liderazgo. El liderazgo no es un privilegio, es un servicio. Cuando nosotros entendemos que el liderazgo es un servicio, entonces, en primer lugar, ya ni siquiera es una posición, no es una jerarquía. Puede que coincida o no. Ejerce el liderazgo aquel que tiene la mejor propuesta en el momento determinado. Voy a ser un poco más sintético en mis respuestas para oír lo que falta, ya estamos al borde del tiempo, pero podemos profundizar sobre eso más tarde. Me apunto aquí, Liliana, tu pregunta por si quieres que después profundicemos. Sí. Gracias. Antonio Balsaín Becerril pregunta, ¿para poder impulsar los soft skills es necesario trabajar con los valores perdidos, como lo comenta Arturo? Es más que nada un comentario. Sí, bravo. Sí, ¿No? ciertamente es un asunto de valores, no necesariamente perdidos todos, porque los chicos tienen otros valores que antes habíamos perdido o que se estaban un poco nublados. Entonces, hay una axiología distinta y de donde hay que partir desde la realidad. O sea, si alguien valora, por ejemplo, la eficacia, si alguien valora, por ejemplo, el tiempo libre o las cualidades del trabajo, como aparentemente sucede entre millennials y generación Z, ¿no? Es decir, oye, yo quiero un trabajo en el que los valores de la organización coincidan con los míos, es un punto de arranque y de ahí todo lo demás. Yo creo que igual aunado con lo que comentas sobre los millennials, Rita Solís pregunta que ahora los chicos cambian constantemente de trabajo. ¿Qué debemos de identificar en la entrevista para detectar a la persona que puede quedarse al menos un año en el proyecto? Porque cuando hay alguna distracción optan por cambiar de trabajo. Así es, muy padre la pregunta y sobre todo cómo está propuesta. ¿Qué debemos de detectar? Es un ejercicio de escucha. El liderazgo, desde mi punto de vista, tiene dos mecanismos. El primero, ya lo dijimos, es la actitud de servicio. El segundo es una capacidad casi técnica, pero que se necesita mucha involucramiento emocional. Es la capacidad de hacer preguntas correctas. Preguntas no cerradas, preguntas que nos descubran la personalidad del otro. ¿No? No es decir, ¿te gusta esto o no te gusta? Sí, sí me gusta. Ok, ya, paloma. O sea, ya le dijimos la respuesta. ¿Qué nos va a decir? Oye, ¿eres puntual? Sí, soy muy puntual. No, soy un chacotero y nunca llego a tiempo. Nunca nos lo va a decir. Debemos hacer preguntas abiertas en las cuales, ¿no? Sí, oye, ¿piensas trabajar aquí mucho tiempo o eres un maldito milina que se va a ir? Es una mala pregunta, ¿no? O sea, lo que necesitamos es preguntas sobre, oye, ¿qué valores estás buscando? Es decir, agarrar la lista de cosas que los millennials, por ahí están estudios de las Big Four, ¿no? O sea, de Deloitte, de Price, etcétera, en donde dicen, ¿qué valoran los millennials? El mismo Manpower. Bueno, preguntarles eso y usar eso para tratar de escuchar lo que hay detrás. Si estás buscando una organización con qué valores. No, pues que sea así, así, que reconozca. Ese chin, yo no doy mucho reconocimiento. O incremento mi capacidad de reconocimiento o me alineo al hecho de que la gente se me va a pelar. Y implica cambios en nosotros. O sea, también, así como las generaciones son distintas, las organizaciones son entidades vivas, comunidades de personas que se deben de estar continuamente actualizando. Perfecto, y con esta pregunta ya cerramos. La verdad es que las preguntas que vengan también igual, está ahí el correo de Arturo, o bien pueden hacerse con Amity y nosotros lo hacemos llegar. Pero nos pregunta Carlos Mata, que le sorprende que la visión de negocio esté tan abajo de la lista de prioridades. Mencionaste que esto estaba resuelto por los dueños y directores y pareciera que el cambio, la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico sea solo responsabilidad de los ejecutivos de abajo. Pregunta si de verdad ya se definió esta visión. Bien, no, fabulosa pregunta, Carlos, muchas gracias
por estar y por la participación. No, la visión de negocio necesita estar a lo largo de toda la organización, y lo que llama la atención es el contraste que tiene entre cómo lo ven los gringos y cómo lo estamos viendo los mexicanos, o por lo menos en la indagación que hicimos, ¿no? O sea, de verdad que necesitamos gente que cuando entre al trabajo no lo vea como un quehacer, o no lo vea como yo participo en esto, lo hago y todo lo demás me vale gorro, sino decir, oye, yo soy parte no solo de este engranaje de servicio, sino de este organismo de atención en el cual soy una persona actuante, ¿no? Yo me gusta mucho el ejemplo que aprendí de Bernard Scholz, el expresidente de la Compañía de las Obras en Italia, que decía que cuando Miguel Ángel hacía una escultura, imagínense que dijera, ay, ya acabé una escultura, ¿no? Ya es esta porquería, ya acabé un David, ya acabé un Moisés y ya, no. O sea, imagínense cómo se quedaba ante aquello que era el resultado del trabajo de sus manos y de su mente y de su intuición. O sea, estaba orgulloso de lo que estaba haciendo. No solo estaba haciendo una escultura, sino que él se estaba haciendo un escultor. Lo mismo sucede en nuestros equipos. No solo hacen tal programación, diseñan tal sistema, implementan tal mejora, colaboran a tal transformación, sino que ellos se están volviendo desarrolladores, dueños de sistemas, diseñadores, transformadores, y eso es un gran orgullo. Eso debería de reportarnos un gran sentido de autoestima y de realización. Y eso está conectado a uno de los factores fundamentales del hecho de trabajar en un mercado capitalista. Y es, estoy generando riqueza, también financiera, y estoy capturando riqueza financiera. Por eso, como ven acá, en el eslogan nuestro, no es solo, oye, somos personas felices que echamos un montón de relajo en la economía digital. No, creamos valor y también capturamos valor en el entorno de la economía hiperconectada. Eso quiere decir justamente que cultivamos un mínimo de visión de negocios. Perdón que me estoy ya alargando, pero hay un ejemplo que siempre me ha volado la cabeza, que me encanta, y es de una persona a la que le llamamos Tarolas. En una empresa en Barcelona había un fundador que tenía un socio, su socio sufre un accidente automovilístico y se queda Tarolas. ¿Okay? No lo puede ya tener como director, pero lo tiene haciendo la limpieza de la fábrica. Se retira el director general y la empresa sigue adelante. Y el día que se retira Tarolas, empieza a haber problemas de calidad. ¿Cómo es posible? Entonces, llamemos a este personaje y a preguntar, ¿tú qué haces, no? O sea, ¿por qué hay problemas de calidad? Dice, no, yo no hago mucho, yo lo que hago es barrer y trapear. Bueno, pero ¿y qué más haces? Bueno, hago una cosa. Abajo de las máquinas que no tiran aceite, perdón, que tiran aceite, si hay aceite, las limpio. Y si no hay aceite, normalmente, pero ese día hay aceite, aviso. ¿Lo ven? Es un sentido de la producción, un sentido de las cosas, para qué son, no solamente qué son o qué tareas se me asignan, sino el why, el para qué estamos aquí. Bien, bueno, creo que se me fue ya el tiempo y la circunstancia, pero agradezco muchísimo las intervenciones y la oportunidad de haber estado dialogando con ustedes. No, muchísimas gracias, Arturo. La verdad es que tenemos muy buenos mensajes, a todos los asistentes les gustó mucho, fue bastante enriquecedor. El tema es desarrollar nuestro capital humano, darle las herramientas para que puedan crecer, y realmente en esta industria donde la verdad es que es como una mentefactura, dependemos tanto de la gente, qué mejor que podamos tener esta información y estos datos que nos permitan aplicarlos en nuestras empresas.